esta tarde, que tú te presentes con nosotros y podamos oír tu voz, Padre, en tu nombre oramos. Amén. Cierra sus ojos por un momento y ahí donde esté, medite con el Señor y dígale: Señor, quiero encontrarte esta noche, quiero que tú me hables, quiero, Padre, que te presentes conmigo.
sentarse, por favor. Como puede darse cuenta, estamos teniendo dificultades con este sistema. Ténganos paciencia. Por eso es que debemos de aprendernos los cantos. Porque cuando falla la computadora, la memoria está ahí. Antes no teníamos este problema, ¿verdad? Pero bueno, veremos si logramos conectarnos aquí para que usted pueda tener las notas que llevamos. Mientras que estamos tratando de establecer la conexión, quiero invitarle a abrir su Biblia al libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel es donde tenemos nuestro estudio. Estamos en el capítulo 36 de Ezequiel. Ok. Yo no sé usted si ha estado viendo las noticias, yo le sugiero que no vea. Porque o se va a confundir más o le va a dar más ansiedad, más que nada. Pero lo que debemos de recordar, mis hermanos, es que Dios aún está en control. Yo siempre les he dicho, no soy demócrata, no soy republicano, soy teócrata. ¿Qué quiere decir eso? Que si está basado en la palabra de Dios, yo voto por eso. Si no, si está en contra de la palabra de Dios, yo no puedo apoyar esa agenda. Así es de que en esta noche quiero tomar unos minutos para orar por el futuro de esta nación. Reconozco dos cosas. En primer lugar, que si el presidente que está en este momento continúa, el plan de Dios continúa moviéndose. Si el presidente cambia, creo que la venida del Hijo de Dios, Jesucristo, será aún más pronto. Porque la ayuda para Israel va a terminar. Y es exactamente lo que vamos a estar viendo en los siguientes capítulos. Así es de que no es irrelevante lo que le estoy diciendo. Simplemente estoy preparando su mente para lo que vamos a estudiar. Gracias. Tenemos aquí ya, a ver si logramos conectarnos ahora sí. Así es de que ahí donde está, incline su rostro y vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre, porque en tu soberanía tú continúas siendo Dios, tú continúas siendo quien pone y quita reyes. Y Señor, yo creo en mi corazón que como pueblo, como iglesia, como hijos tuyos, anhelamos ya ver a tu Hijo Jesucristo. Y cuando vemos, Señor, todas estas agendas que están en contra de ti, la apostasía que cada día crece, Señor bendito, solo podemos decir una cosa: Maranata, ven, ven, Señor, te esperamos. Mi Dios, estamos listos. Tu pueblo clama a ti, pidiéndote que vengas ya. Porque este lugar, Señor, cada vez está aún peor. Pero reconocemos que tú continúas estando en control. Y te pedimos que tú nos des paciencia a esperar fielmente a tu Hijo Jesucristo. Ahora, mi Dios, te pedimos que nos ayudes a enfocarnos en este momento, en tu palabra, en este libro tan hermoso, y que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento esté todo conectado a tu palabra y nada más. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien. Hasta se me olvidó encender esta cosa de lo emocionado que estaba.
Ok, ahora sí. Nuestro versículo clave para este libro se encuentra en Ezequiel capítulo 36, versículo 26, que dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, dice el Señor. Este es el deseo de Dios para su pueblo Israel y para cada una de las personas que vienen a Él. Esta noche iniciamos con una pregunta. La semana pasada, ustedes saben cómo me encantan a mí que me hagan preguntas. Y cuando usted me hace preguntas, obviamente tengo que responderlas. Y la semana pasada estudiábamos el capítulo, regrese conmigo, al capítulo 28 rápidamente, donde está hablando, Dios está haciendo una profecía al rey de Tiro. Y estudiábamos y veíamos que en realidad ese capítulo está hablando del anticristo y de Satanás mismo. Y un pasaje paralelo que surgió de eso fue el pasaje de Apocalipsis capítulo 12. Si quiere ir conmigo, puede ir conmigo. Apocalipsis capítulo 12. Déjenme encontrarlo, se me perdió. Ok, capítulo 12. Donde está hablando en cuanto a la mujer y el dragón. Y dice el versículo 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol y con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto. En la angustia del alumbramiento también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La pregunta era simplemente, ¿a quién representa aquí? ¿De qué está hablando este pasaje? Porque si usted viene de la religión católica, me parece que la religión católica enseña que esta mujer aquí es la Virgen María. No creo así. El pasaje que está haciendo referencia, tenemos que regresar hasta Génesis para entender de lo que está hablando. Y está específicamente haciendo referencia al sueño de José. Génesis capítulo 37, versículo 10. Y aquí está José contándole a sus hermanos y a sus padres los sueños que tenía. Y le dice José, ¿dónde estoy? Perdón, versículo 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió diciendo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. El pasaje de Génesis se relaciona con el pasaje de Apocalipsis. No cuesta mucho ver la similitud entre los dos pasajes. Pero la mujer en el capítulo 12 de Apocalipsis es la nación de Israel. El varón que está hablando obviamente es Jesucristo mismo. Lo encontramos en el versículo 5 de ese mismo capítulo, donde dice que Él regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Está hablando de Jesucristo mismo. El dragón obviamente representa a Satanás, lo cual ya lo hemos visto, no vamos a entrar en detalles en eso. Ahora, usted podrá decir, bueno, de todo modo no contesta la pregunta, porque ¿cómo sabe usted que la mujer no es María? Solo tiene que seguir leyendo ese mismo capítulo. Si va más adelante al versículo 6, dice: y la mujer, estoy otra vez en Apocalipsis capítulo 12, y la mujer
huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 2260 días. Y si sigue usted leyendo el capítulo, notará que está haciendo referencias a la mujer huyendo al desierto durante la gran tribulación. Eso lo encuentra en el capítulo 24 de Mateo, que era lo que Jesucristo estaba haciendo referencia. Así que esta mujer en el capítulo 12 de Apocalipsis no es María, es Israel misma, la nación de Israel. El varón, vuelvo a repetir, es Jesucristo, y el dragón es Satanás. Si contesté la pregunta, si no la contesté, por favor hágamelo saber para poder tratar de aclararlo aún más. Pero esa es la respuesta que tengo hasta el momento. Muy bien, ahora sí, vamos a Ezequiel capítulo 36. El deseo de Dios para el hombre ha sido desde el principio de restablecer la relación que se rompió. Desde Génesis en el capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron y Dios instituyó el castigo a cada uno de ellos. Y en el capítulo 6 dice la palabra de Dios que dijo Dios: no contenderé con el hombre para siempre. No. Y Dios hizo un pacto con el hombre que enviaría a su Hijo Jesucristo. El propósito de Jesucristo para venir a la tierra era nada más y nada menos que venir a restablecer la relación entre Dios y el hombre. A rescatar lo que se había perdido. Cuando Dios le dijo a Abraham que de él nacería una nación y que a través de esa nación la tierra entera sería bendecida, era un pacto el cual conocemos el pacto abrahámico, ¿verdad? Y ese pacto era una promesa de Dios que Él siempre lo iba a bendecir, que Él siempre iba a estar con él y que siempre iba a cuidar de esta nación, aún antes que la nación de Israel fuera formada. Ya sabemos la historia, pero el deseo de Dios siempre ha sido de reestablecer la relación que se ha perdido. Y hasta hoy en día Dios llama al pecador tratando de restablecer esa relación que está perdida. Por eso es que nos dice Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sin Jesucristo el hombre está enemistado con Dios. No puede haber paz. Es imposible. Porque solo es a través de Jesucristo que se encuentra esa paz. Y el capítulo 36 está hablando específicamente del plan de restauración para la nación de Israel. Está hablando específicamente para la nación de Israel. Y quiero empezar desde el versículo 13. En primer lugar, ya para este entonces, ya la nación de Israel ya estaba establecida, ya tenía muchos años que había sido reconocida como una nación, ya tenía una fama, pero la fama que tenía era malísima. Y el versículo 13 dice la palabra: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto dicen de vosotros, comedora de hombres y matadora de los hijos de tu nación has sido. Por tanto, no devorarás más hombres y nunca más matarás a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor, y nunca más te haré oír injurias de naciones, ni más llevarás denuestos de pueblos, ni harás más morir a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra,
porque con sus ídolos la contaminaron. Ya hemos hablado en cuanto a lo que causó el castigo de Dios sobre la nación de Israel. Y fue la idolatría, la desobediencia y el participar en estos cultos paganos de los cananeos, en ofrecer a sus niños como sacrificio vivo a estos dioses paganos. Llegó el punto donde sacrificaban a sus propios hijos en los lugares altos, los cuales Dios dijo: yo nunca se los pedí, yo nunca se los mandé. Y aquí está diciéndonos la palabra la fama que esta nación ya había alcanzado. Las naciones decían: los derramadores de sangre, los que sacrifican a sus hijos. Esa era la fama de la nación de Israel. Ahora, ¿qué tiene que decir Dios en cuanto a esto? El versículo 19 dice: les esparcí por las naciones y fueron dispersados por la tierra, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblos de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Cuál es el tercer mandamiento? ¿Se recuerdan? No tomarás el nombre de Dios en vano. Ahora, algún día vamos a tener un estudio en ese versículo específicamente, porque tiene tanto significado que fallamos en realidad. A veces creemos que está diciendo, o no podemos decir Dios mío, ¿verdad? O Dios te bendiga, ¿verdad? Porque estamos tomando el nombre de Dios en vano. Hasta cierto punto, sí. Pero lo que está hablando ese versículo es de tomar el nombre de Dios y llamarnos cristianos, creyentes, hijos de Dios, y poner el nombre de Dios por los suelos. Eso es lo que quiere decir el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. Quiere decir, no andarás diciendo: oh, yo creo en Dios, yo soy hijo de Dios, pero participando de las cosas que hacen el mundo. No hay diferencia, mis hermanos, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Jesús lo dijo en otras palabras: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Tomar el nombre de Dios es algo serio. El llamarnos cristianos, creyentes, hijos de Dios, es algo serio, que implica que vamos a hacer lo que Dios nos manda y que le vamos a obedecer. Pero tristemente hay personas que ponen el cristianismo por los suelos, y me enoja de una manera que no tiene idea. Me molesta cuando le hablo a mi amigo y le digo: tienes que aceptar a Cristo, porque Cristo viene un día, y si tú no lo aceptas, no podrás estar en el cielo. Solo un lugar te espera: el infierno. Y me molesta tanto cuando me dice: no, para ser como los cristianos que conozco, no puedo.
Y no sabe usted cómo me quema el alma cuando me dice eso. Porque son personas que ponen el nombre de Dios en mal. Ahora, cada quien va a ser responsable por su relación con Dios. Tanto estas personas que han puesto el nombre de Dios por mal, como mi amigo, si no acepta el mensaje, como yo. Cada quien vamos a ser responsables. Pero Dios aquí está diciendo, claramente les está diciendo al pueblo de Israel, ustedes pusieron mi nombre por los suelos. Y las naciones cada vez que los decían, en el pueblo de Dios, el pueblo de Jehová, los que matan a los hombres y sacrifican a sus hijos. Y dice Dios, un día los voy a restablecer, no porque se lo merezcan, sino porque ustedes mancharon mi nombre, dice Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Sigue leyendo usted los versículos y dice el versículo 24, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos y os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Ese es el deseo de Dios. Ahí en esos versículos usted puede encontrar el plan de Dios y el deseo de su corazón. Ahora, pasamos al capítulo 37. Yo no sé si usted leyó este pasaje. Si usted busca enseñanzas en Ezequiel, le van a salir los capítulos 37, 38 y 39. Como que no tuviera más capítulos, pero tiene 48 capítulos. ¿Qué de los demás? Pero estos capítulos, ¿por qué son tan importantes? Porque algunos de ellos están desenvolviéndose ahora mismo frente a nuestros propios ojos. Aquí en este capítulo encontramos una de las profecías que se ha cumplido más recientemente en cuanto a la nación de Israel. Y leemos el versículo 1. Dice la palabra de Dios: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. ¿De quién está hablando aquí? ¿De qué huesos está hablando? En primer lugar, algunos comentaristas han dicho, esto está hablando de los cristianos que están muertos. No lo creo así. De lo contrario, cada pastor estaría predicando: huesos secos, levántense. Y no habría iglesias, no habría muchos en la iglesia, ¿verdad? Está hablando específicamente de la nación de Israel. ¿Cómo sabe usted, pastor? Vaya al versículo 11. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Entonces, está Ezequiel en la presencia de Dios y dice que es llevado por el Espíritu. ¿Cómo fue esto? Obviamente no lo sabemos, pero si Dios es el creador del cielo y la tierra y no tiene línea de tiempo, Dios fácilmente pudo haber tomado a Ezequiel y llevarlo a estos tiempos a ver la nación de Israel. ¿En qué estado se mantenía o en qué estado estaba viviendo? Y dice Ezequiel: y vi huesos
huesos por todos lados, muchísimos, dice, sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. ¿Cuánto tiempo habían estado estos huesos secos? Tenemos que regresar un poquito a la historia y necesito que ponga atención. No se me duerma, tenemos café allá. Si necesita café, tome café, porque usted tiene que saber esto. En primer lugar, quiero explicar un poquito la línea de tiempo. Sabemos que Jesucristo dividió la línea de tiempo. Cada año que está antes del nacimiento de Jesucristo se conoce como antes de Cristo, ¿verdad? Los años vienen en disminución. Si pusiéramos el año 1000, del año 1000 al año 100 son los años antes de Cristo. Desde el año que Jesucristo vino, lo cual, por falta de tiempo vamos a decir el año 2, aunque si usted es estudioso de la Biblia me podrá decir, pero pastor, Jesucristo vino el año 2, 3, antes del año 0. No vamos a entrar en esos detalles. Vamos con el año 0. Desde el año 0 hasta hoy, obviamente los años van en aumento, en aumento, hasta el año 2020, que es donde estamos ahora. Entonces, si contáramos del año 1000 antes de Cristo al año 2020, ¿serían cuántos años? 3020, obviamente, ¿verdad? Quiero explicar eso porque no quiero confundir a nadie y se me hizo la pregunta, ¿por qué los números van eso? Van disminuyendo, es por eso mismo. Ok. En el año 931, el cual es el año que me voy a basar ahorita, aunque yo creo que los huesos de la casa de Israel empezaron a secarse inmediatamente después de Josué, pero no voy a ir tan atrás, voy a ir hasta donde el rey Salomón falleció. ¿Qué pasó cuando murió Salomón? El reino de Israel se dividió en dos reinos. ¿Se acuerda usted? El reino del sur, que fue reinado por Roboam, el hijo de Salomón, que conocemos por Judá, las dos tribus de Judá, y las 10 tribus al norte, que fueron reinadas por Jeroboam. En ese momento la nación de Israel empezó a tener dos reinos, Samaria y Judá. En mi opinión, ya esos huesos ya estaban secos entonces, porque el temor de Dios ya se había apartado. Desde que David estaba como rey en Israel, fue el tiempo más fructífero de la casa de Israel. Después que falleció el rey David y su hijo Salomón, ya sus huesos estaban secos. El temor de Dios se había apartado de la casa de Israel. Y desde entonces empiezan a venir, podemos decirle, calamidades al pueblo de Israel. No de sorpresa, porque Dios ya había mandado suficientes profetas, los jueces habían predicado, les habían dicho, arrepiéntanse, porque Dios va a traer castigo. Los profetas, Elías, Samuel, Isaías, Jeremías, ahora Ezequiel, cada uno de ellos profetizaba para que el pueblo se arrepintiera. Entonces no era sorpresa que Dios lo iba a castigar. Asiria tomó la ciudad de Israel, estoy hablando de las 10 tribus al norte, en el año 740, y sitió a Samaria en el año 722, más o menos. Samaria era la capital de Israel. 20 años estuvieron tratando de llegar hasta Samaria para tomarlos cautivos. En esa ocasión llegó el rey de Asiria y se llevó cautivos a, me parece, se me escapa el número exacto, pero varios miles de judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. Después de haberlos llevado cautivos, el rey los trae de regreso,
pero trae una mixta, se dice, un pueblo mixteado de babilonios, judíos, asirios, todas estas clases de gente, y vuelven a establecerse en Samaria. Son los que conocemos como samaritanos. Cuando Jesucristo vino, por eso era que judíos y samaritanos no se llevaban, porque los judíos decían: ustedes son mixtos, ustedes no son ni legítimos judíos, básicamente. Ok, en el año 701, el rey de Asiria trató de invadir a Judá, pero no pudo porque Dios peleó por Judá misma. ¿Se acuerdan? En el año 701. Después de los asirios vinieron los babilonios. Babilonia tomó cautiva a Asiria, tomó cautivo a Egipto, tomó cautivo a las 10 tribus del norte y luego llegó hasta Judá. En el año 605, Nabucodonosor tomó cautivo a varios de los judíos, incluyendo a Daniel y sus 3 amigos, y fue donde ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. En esa ocasión solo llegó, la sitió y se llevó a la gente, estableció su propio rey. En el año 597 fue cuando Ezequiel es llevado cautivo junto con el resto de la población. Solo quedan en Jerusalén los pobres, los más pobres. Se lleva cautivos al resto del pueblo con todos los tesoros de la casa del rey Salomón y los tesoros del templo, pero no destruye la ciudad. Hasta el año 586. Cuando Jerusalén fue destruida, todas las casas, el templo, todo destruido, quemado. Es ahí donde el pueblo de Israel se encuentra en este momento. Y escuche lo que dice el versículo 11. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Se les acabó la esperanza de volver a ser una nación. Pero no se queda ahí. En el año 70, después de Jesucristo, el emperador romano Tito llegó y tomó otra vez cautiva a Jerusalén y destruyó el templo también en esa ocasión, matando a 1,1 millón judío. Eso nos dice Josephus, que es un historiador judío. 1,1 millón de judíos murieron en esa ocasión. Pasamos a fechas más recientes. ¿Qué pasó en el año 1941? ¿Israel se hizo nación? No, todavía no. El Holocausto. ¿Se acuerda de Hitler? ¿Ha escuchado de Hitler? ¿Sabe usted que este hombre mató a 6 millones de judíos? 6 millones de judíos. Y podemos ver cómo a través de la historia el pueblo de Israel ha estado sufriendo y la esperanza de llegar a ser una nación se había muerto. En el año 1911, la Enciclopedia Británica publicó un artículo donde dijo, ¿cómo se dice? The chance, las oportunidades o la posibilidad de que en Jerusalén se vuelva a hablar el hebreo es tan alta como que lleguen a ser una nación otra vez. Estaban diciendo que era imposible que Israel volviera a llegar a ser una nación. Sigamos leyendo. Versículo 3, capítulo 37. ¿No los he perdido? ¿No se me han dormido? Todavía no oigo ronquidos.
Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. En primer lugar, mis hermanos, la palabra de Dios trae vida. Si usted está en estos días compartiendo con una persona y usted dice, no, es que no hace caso, no entiende, siga leyéndole la palabra de Dios. Cuando Dios formó a Adán, dice la palabra que sopló en él el aliento de vida. Cuando Dios creó el mundo, Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. La palabra de Dios trae vida. Sin la palabra de Dios, el hombre está muerto. Y esos huesos no se pueden levantar. Sigamos leyendo el versículo 6. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vuestra carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí que tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. En otras palabras, eran cuerpos, habían vuelto a unirse, pero todavía no tenían vida. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? Mayo 14 del 1948, como dijo hermana Margarita, la nación de Israel fue establecida una vez más como una nación. Cuando David Ben Gurion dio el anuncio y publicó que Israel era una vez más una nación. Las Naciones Unidas aceptaron el renacimiento de Israel y el presidente Truman lo aceptó también. Escúcheme bien. La nación de los Estados Unidos es bendecida hoy en día porque hasta hoy somos aliados de Israel. Y hemos peleado con Israel. Hemos defendido a Israel. Y es por eso que les dije desde el principio que si el presidente cambia, yo creo que Jesucristo viene aún más pronto. Entonces no sé qué desear, la verdad. No sé qué desear. Porque me temo que si la presidencia cambia, el apoyo a Israel va a cesar. Y vamos a llegar a ver cómo esta Unión Soviética se va a levantar en el siguiente capítulo y van a atacar a Israel, mientras que otra unión, quizás una unión Inglaterra, incluyendo las naciones que hablan inglés, como los Estados Unidos, solo se quedan nomás mirando. Se quedan, ¿van a invadir a Israel? Eso está malo. Pero no mueven ni un dedo para defenderlo. Creo que estamos en esos días, mis hermanos. Sé que continuamente les digo, estamos en los últimos días. Pero si usted lee la profecía, se puede dar cuenta cómo las cosas ya están pasando. Y aquí tenemos una nación hoy en día
donde los huesos se han levantado, la carne está junta, los cuerpos están levantados, pero aún no tienen vida. ¿Por qué? Porque la nación de Israel aún no cree en Jesucristo. Aún está muerta espiritualmente. Todavía están esperando al Mesías. Fue por eso que Jesucristo vio a Jerusalén y lloró. Dijo, ¿cuánto tiempo traté de juntarte? Sin embargo, vino el Mesías y ellos no se dieron cuenta. Pero usted dele gloria a Dios porque dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo un día éramos un montón de huesos secos. Y Dios, con su palabra, con su poder, vino y empezó a unir los huesos. Y empezó a poner la piel de regreso. Y un día sopló vida en nosotros. Y ahora tenemos vida. Versículo 9, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vinieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Mire qué promesa tan hermosa. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy, que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. La nación de Israel todavía no está viva. Va a llegar el día donde Dios mismo venga y donde ellos reconozcan que Jesucristo es el Mesías, y entonces van a reposar en paz. Ya están en la tierra de Israel. En el año 1948, cuando se restableció la nación, había aproximadamente 800,000 judíos en Jerusalén. ¿Usted sabe cuántos judíos hay hoy en día? Más de 7 millones. Y continuamente los judíos están diciendo, tenemos que regresar, tenemos que regresar. El versículo anterior que leímos de los cuatro vientos, ¿dónde está? El versículo 9, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Es la palabra de Dios que está trayendo a los judíos de regreso a la nación de Israel, de regreso a Jerusalén. ¿No me cree? Pregúntele al pastor Bob. Él ya está haciendo planes por regresar a Jerusalén, por regresar a Israel. Nadie lo está sacando. De ellos mismos está saliendo de su corazón. Tenemos que regresar porque la palabra se está cumpliendo. Hasta ahí nos vamos a quedar porque se nos acabó el tiempo.
Si usted sigue leyendo el capítulo, Dios habla de unir a las dos naciones, de unir a los dos pueblos de Samaria y Jerusalén, Israel y Judá. Habla de dos palos o dos estacas que se van a unir como una nación, lo cual es lo que tenemos hoy en día. Mis hermanos, este capítulo es un capítulo hermoso que se está desenvolviendo frente a nuestros propios ojos. Si usted conoce a alguien que no cree en las Escrituras, lean el capítulo 37 de Ezequiel. Pero no se acaba ahí. Seguimos el capítulo 38 y 39. Ahora, si usted ora por este inútil servidor, ore por sabiduría, por favor, porque no tiene idea cuántos libros, cuántos comentarios tengo que leer solo para un capítulo, solo para un versículo en muchas ocasiones. Mi deber, mi deseo, mi pasión es de enseñar la palabra. Pero mi deseo es que usted aprenda la palabra guiados por el Espíritu Santo. No podemos entrar en asunciones, asumiendo las cosas, ¿verdad? Tenemos que dejar que sea el Espíritu que nos guíe y que sea Él quien nos demuestre lo que su palabra tiene en cada uno de estos capítulos. Así es de que incline su rostro y vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre, por el deseo que hay en tu corazón de restablecer la relación con el hombre, una relación que está perdida hasta el momento que el hombre decide aceptar a tu Hijo Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Yo te agradezco porque cada uno de nosotros aquí ya hemos recibido a tu Hijo y por lo tanto nuestros huesos secos han sido levantados, han tomado vida una vez más. Pero mi Dios, pongo en este día a las personas que conocemos, cada uno de nosotros, que aún no te conocen, que aún están muertos espiritualmente. Espíritu Santo, convéncelos de pecado, convéncelos que solo en Jesucristo hay salvación, para que ellos también puedan gozar de una vida contigo. Mi Dios, yo sé que tú quieres que el pecador venga arrepentido y que tú quieres salvarlo de una condenación eterna. Padre bendito, ayúdanos a predicar tu palabra, a hablarles cada día que en ella hay vida. Ahora, mi Dios, llévanos a casa con tu paz, con tu bendición. Sigue tú cumpliendo la obra que has empezado. Y gracias, mi Dios, porque tú tienes todo ya bajo control. Y el día que tu Hijo Jesucristo venga, ya está establecido. Ayúdanos a esperarlo fielmente, si sea hoy, sea mañana, sea en 10 años, no lo sabemos, pero que estemos ocupados en tu obra. En tu nombre oramos. Amén, Señor. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.